El mayor acontecimiento y un sencillo renuevo. Serie Hijos de la Mañana. Primer libro. Cultura. Las almas de las naciones. Así como el ser humano posee un alma con la que construye su propio mundo, la llena de ideas, experiencias, tradiciones y del sentido que le han legado sus antepasados, asimismo las naciones poseen alma, a la que llamaremos cultura. Sobre la cultura se ha dicho muchas cosas, que ésta nace de un altar, que es un cultivo, o que se labra como se haría con un jardín. Todas estas nociones tienen un aspecto muy verdadero, pero a veces nos imposibilitan el entender cómo operar en términos realmente prácticos en las naciones. Seré más directo. A mi parecer, no hay mejor forma de entender la cultura de una nación que mirando cómo opera el alma del hombre. Si la cultura es, por definición antropológica, la estructura interior e histórica de un pueblo, entonces podemos decir que, en términos del ser, la cultura es equivalente del alma humana, pero en mayor escala, porque abarca un número enorme de personas. Nuestra alma es nuestra estructura interior e histórica, que es transformada por el Espíritu para que permanezcamos en Cristo y seamos semejantes a Él. Si hacemos un paralelo entre hombre y nación, tendremos al hombre que es espíritu, con un cuerpo y un alma que interactúa entre lo concreto y lo abstracto. De la misma manera, una nación posee un diseño eterno de Dios, equivalente al espíritu del hombre en eternidad, propósito y preexistencia. También una nación posee territorio físico en la tierra, que sería su cuerpo de barro y una cultura como alma, que hace la interacción entre lo material y lo intangible o simbólico de aquella nación. Usando este mismo paralelo, podemos ver dentro de una congregación donde hay una infinidad de personas distintas, hijos de Dios con experiencias diversas y multiformes maneras de percibir la voz del Señor. Todos respondemos en obediencia a su voz, pero no existe una uniformidad de historias y experiencias en nuestras almas. Por eso todas las almas son distintas, diferentes en todo sentido. Asimismo, el planeta tiene muchos pueblos, que a su vez tienen su propia estructura interior, su historia y experiencias. Tienen una cultura alma propia. Y así como nuestra alma necesita venir a los pies del Señor, también los pueblos con sus culturas necesitan venir y rendirse ante Cristo, para que el Señor haga emerger en ellos la cultura del reino. La cultura del reino. Debemos considerar algo importantísimo. Al buscar y experimentar la cultura del reino, no estamos buscando nociones culturales del cristianismo occidental actual, tampoco una réplica del judaísmo o revivir tradiciones israelitas, mucho menos una idea humanista o sofisticada para eruditos e intelectuales. El Señor dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Por esto mismo sabemos que la cultura, alma, del reino que no pertenece a este mundo, no puede entenderse, ni mucho menos intentar establecerse en los términos del mundo. Si el Verbo, siendo Espíritu eterno, se encarnó, para ser Jesús de Nazaret y ser el alma del Dios eterno, y su perfecta manifestación histórica, entonces, al querer entender cómo es un alma transformada y por ende una cultura vivificada, necesitamos mirar a Cristo en resurrección. No nos sirven los moldes humanistas, ni las ideas de la Ilustración. Tampoco nos ayudará a estudiar las tradiciones culturales judías, a menos que quiera evangelizar al pueblo judío y llevar la cultura de ellos a los pies de Cristo. La cultura del reino es del cielo, y por lo tanto es eterna y multiforme, como el cielo mismo. La cultura del reino es como Cristo en resurrección. Quiebra las leyes de lo material, rompe los paradigmas del momento histórico, es diversa, a veces parece un anónimo hortelano y otras veces un simple caminante en Emaús, y de vez en cuando se muestra rodeada de la gloria del unigénito de Dios. Tiene principios traspasables de generación en generación, pero no siempre puede verse a simple vista en lo externo. Cualquier definición única de cómo debe verse externamente la cultura del reino es equivocada. Sería como tomar algún cuadro de Cristo de alguna catedral y decir, solo así se ve Jesús. ¿Cuántas experiencias vivas desmentirían tal aberración? Ni los discípulos que caminaron con Jesús por 3 años pudieron reconocerlo rápidamente al resucitar. Ni Juan en Patmos se atrevió a definirlo de manera tajante,
procuró ser certero en sus palabras, pero sabiendo que aún el lenguaje no es capaz de describir tanta gloria. Lo cierto es que el reino de nuestro Señor no es de este mundo. La cultura, alma, del reino tampoco lo es. Es una cultura en continuo ascenso, siempre más alto y más profundo. Nuestra alma necesita pasar por un proceso de muerte voluntaria para experimentar la cultura del reino. Necesita abrazarse a la cruz y morir voluntariamente a sus paradigmas internos para ver la resurrección. De la misma manera, los pueblos deben traer voluntariamente sus culturas a los pies de Cristo para que sean vivificadas a la imagen de Él. Pero esto se logra cuando la semilla del reino de Dios es sembrada en sus almas, culturas, y va abarcando todo hasta transformarse en un árbol de vida que da frutos. Cosa que es imposible cuando se parte del hecho de suprimir la cultura alma de un pueblo a la fuerza, para después insertarle una cultura alma nueva. Con esto en mente podemos centrarnos en mirar lo que ha pasado con el alma de las naciones sudamericanas en las últimas décadas. Esta mirada nos permitirá discernir con más claridad el mundo nuevo que está viniendo y la oportunidad que tenemos enfrente. La visión de las almas de los pueblos. En el año 2016 tuvimos con la hermandad una visión que nos mostraría el papel de los territorios en la conformación de los pueblos y del alma, cultura de estos. En dicha visión el Señor creaba la tierra y designaba a cada territorio un pueblo que la habitara. Una vez acabado el diluvio que destruyó el primer orden del mundo, los pueblos migraron a sus lugares determinados, a veces demorados por décadas, hasta llegar a la tierra asignada en sus conciencias. En su tierra los pueblos adquirían y desarrollaban una lengua basada en los sonidos propios de su entorno físico. También creaban mitos y relatos de aquello supremo que percibían en su interior. El territorio, cuerpo, con sus bosques, ríos, fauna, clima y estaciones, les entregaba los elementos y la sabiduría natural para que dichas etnias desarrollaran un alma, cultura. Como un niño recién nacido usa su cuerpo y va pasando por etapas de experiencia para desarrollar un carácter y visión personal, así también lo hicieron al inicio en sus territorios los pueblos originarios. Esta creación interna incluía un lenguaje único, una cosmovisión del sentido de la vida, de la presencia de algo supremo y de la necesidad de un orden comunitario. No había revelación fidedigna de Cristo, pero algunos de estos pueblos lograban acercarse por medio de la creación a nociones profundamente sabias sobre el buen vivir y aquello que debían diferenciarlos de los animales. El territorio y el orden natural de la creación les otorgaba un atisbo de la belleza y benevolencia de Dios, al mismo tiempo les mostraba su severidad ante la injusticia. Otros, sin embargo, eran hechizados por espíritus oscuros, que se presentaban en la misma creación para ser venerados, atribuyéndose los beneficios de la naturaleza y hostigando a los hombres a corromperse en sus acciones. Los pueblos más corrompidos se caracterizaban por una sed insaciable de absorberlo todo, de crecer de forma bestial y de dominar tiránicamente aquello que lo rodeaba. Era el mismo espíritu de Nimrod, manifestado en diferentes etnias alrededor del planeta. Esa característica del Seol, insaciable e incapaz de decir basta. Proverbios 27:20. Se mostraban esas culturas imperiales. En esta visión también veíamos el anhelo del Padre por hacer llegar a estos pueblos la revelación del Hijo, para que sus almas, culturas, se rindieran voluntariamente ante Él, que el reino sembrado en ellos creciera y alcanzara redención y transformación por medio de Cristo. Algo nuevo que entendimos en esta visión fue cómo los territorios, el cuerpo de un pueblo, con su flora, fauna, geografía y clima, estaban íntimamente ligados al diseño del Señor con dichas naciones y a la manera en que Cristo quería revelarse a ellos. Israel fue llevado a una tierra, un cuerpo, asignada por Dios para ser habitada. En dicha tierra estarían los elementos naturales que Dios usaría para mostrarse a ellos. Es difícil imaginar cómo el Señor habría hecho para hablar de sí mismo al pueblo de Israel si no hubiese habido en dicho territorio corderos, leones, vides, olivos, cedros, oro y piedras preciosas específicas, entre otros. Todos elementos naturales que Dios usó para mostrar sus atributos y sus bendiciones. Es claro que Israel fue escogido y llevado a esas tierras, cuerpo,
para que fuera rodeado por los elementos necesarios para una revelación específica. Israel desarrolló su cultura, alma, usando estos mismos elementos naturales. Por esta razón tocaban instrumentos específicos en las fiestas solemnes, todos hechos con objetos propios de la flora y fauna de dichas tierras. Dios no cambió los elementos culturales que emergieron del orden natural de su entorno. Lo que hizo fue dirigir estos elementos hacia manifestaciones de la justicia y la misericordia de su santidad. Tomó el alma naciente del pueblo de Israel en Egipto y la dirigió hacia su justicia y verdad, para asemejarla a su propia alma, Cristo. De ahí que las tradiciones dadas por Dios culturalmente apuntaban de manera profética a Cristo mismo. Vemos entonces con claridad que el territorio con sus elementos naturales es para un pueblo lo que un cuerpo es para un ser humano. Potencia, limita, impulsa y determina en gran medida la estructura interior e histórica del ser, la cultura, el alma. Y de esto podríamos hablar durante todo el resto del libro, pero por ahora nos centraremos en algo fundamental para comprender las generaciones que nos rodean ahora. Porque, ¿qué ocurre cuando ese cuerpo de un pueblo o territorio natural es visto como una simple y desechable herramienta? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo se instrumentaliza como un recurso posible de explotar hasta el hartazgo? A esto le llamamos esclavitud o prostitución, y deja profundas huellas en el alma, cultura de un pueblo. Porque socava la habitación básica del alma, que es el cuerpo, y es tan nocivo como la idolatría al cuerpo físico que desarrollaron los griegos y que hoy existe en Occidente, y que tiene un paralelo en la idolatría a la naturaleza que muchas etnias nativas practicaron. Podemos ver en las palabras del apóstol Pablo que la idolatría a la creación degeneró y corrompió el alma del ser humano. Romanos 1:25. Así podemos también entender que la destrucción e instrumentalización utilitaria del cuerpo, territorio, tierra, concluiría en una degeneración del pueblo que la habita. Contrarreforma, el cuerpo roto y el alma vacía. Según la analogía anterior, el cuerpo de cada pueblo es el territorio donde se ha conformado. Por ejemplo, en Chile existieron diferentes etnias, las que desarrollaron su alma, cultura, en base a las vivencias en su entorno natural. Los pueblos australes poseían una cultura muy diferente a los aymaras del norte y del altiplano. Las características del entorno natural determinaron la cultura, alma, que desarrollaron. Con esto en mente nos preguntamos, ¿pudo el Evangelio puro, después de la Reforma, tocar alguna vez las tierras americanas y dejar algo en sus culturas? ¿Será que el fuego de los mártires solo logró liberar los principios del Evangelio para las postreras generaciones? Un problema histórico a considerar es que cuando el Evangelio fue presentado en América, venía en las bocas de sacerdotes de la Contrarreforma, un enorme detalle que no deberíamos pasar por alto. Las órdenes monásticas que acompañaban al conquistador estaban entrenadas para suprimir toda revelación del espíritu y toda independencia del poder religioso central de Roma. Debían quemar Biblias en lenguaje del pueblo e impedir la revelación del sacerdocio universal de cada creyente. Por otro lado, el conquistador europeo, español o portugués, etc., tenía como fin de su empresa la explotación de los recursos naturales y humanos. Los frailes católicos, que después vendrían con órdenes de contrarreforma, serían el brazo ideológico y religioso para buscar vaciar el alma, cultura, de los nativos. No olvidemos que la conquista de América se dio en paralelo a la reforma en Alemania y el resto de Europa. El mismo año que Lutero quemó la bula papal que lo declaraba hereje y expuso al Papa excomulgándolo de la verdadera Iglesia de Cristo, Hernán Cortés reconquistó México en 1521. 7 años después, en 1528, cuando la conquista europea de América estaba moviendo sus ejércitos a toda marcha, algunos luteranos llegaron a duras penas y a la aventura a Venezuela, buscando traer la reforma al nuevo continente. Los luteranos fundaron Maracaibo en 1530, cuando Calvino aún no se había convertido, pero esto no duró mucho. En 1535, cuando Almagro llega a Chile desde el Perú, el Consejo de Ginebra, Suiza, inicia la reforma en aquella ciudad. Al cabo de 2 años, 1537, Ignacio de Loyola fundaría la Orden de los Jesuitas, a la vez que el Papa Paulo III
declaraba la igualdad cristiana-romana del indígena del Nuevo Mundo. Todo esto mostraba una batalla constante en Europa por el poder espiritual y político. Para la Babel del catolicismo, la conquista de América era una oportunidad de forzar adeptos entre los nativos, vaciarlos de sus culturas, almas, mientras se explotaban las tierras, y llenarlos de la alma cultura corrompida de Babilonia. Mientras en Europa perdían feligreses en grandes cantidades, en el nuevo continente buscaban recuperar esas pérdidas a la fuerza. Para esto bendecían y apoyaban a los ejércitos conquistadores, algunos más que a otros. Cuando el catolicismo perdió por la Reforma sus ejércitos mercenarios en Suiza, se apresuró a fortalecer su brazo armado con España. Todo un ejército de inquisidores, dominicos, jesuitas y diferentes órdenes monásticas vinieron a América detrás de los caballeros de Santiago. Y los pueblos nativos sufrieron el evangelio sangriento y civilizador de estas órdenes por más de 400 años, el doble de años que nuestras actuales naciones. Como dato curioso, el mismo año en que se fundó la capital de Chile, Loyola fue nombrado con el cargo de general de la Orden de los Jesuitas, mientras que John Knox, conocido por su grito «Señor, dame Escocia o me muero», inicia la reforma en su nación. Sin embargo, un verdadero muro de contrarreforma se construyó con sangre en el Océano Atlántico, para evitar que el fuego de los primeros reformadores pasara rápido al mundo nuevo de aquel entonces. Europa estaba sumida en las batallas provocadas por la lucha religiosa que el catolicismo inició, conflictos sangrientos, matanzas y hasta guerras que duraron 30 años. Todo esto estaba cambiando las culturas, almas de esos pueblos antiguos. Así que los ejércitos europeos venían a América armados hasta los dientes y con nuevas y probadas tecnologías para la guerra. En esas batallas de conquista en América, hubo un pueblo nativo que, no teniendo rey ni tirano que los dominara, resistió por siglos al imperio español. Echando mano de la cultura alma que desarrollaron en sus años anteriores como pueblo nativo, esta etnia resistió, se enfrentó y batalló por siglos contra España, sin doblegarse ni ceder su territorio. El pueblo mapuche se determinó a resistir el avance de esta gran bestia imperial que venía contra ellos. ¿Qué defendía el pueblo mapuche? Se habrán preguntado los historiadores al ver que este pueblo ancestral no poseía grandes construcciones, tecnologías, ni fue nunca un pueblo conquistador como el azteca, el maya o el inca. ¿Qué era lo que defendía hasta la muerte? La respuesta está en la cultura, alma de dicha etnia, quienes se autodenominaban gente de la tierra, es decir, habitantes del entorno natural. Su cultura, alma, creencias y esencia misma estaba ligada al territorio que habitaban. Por lo tanto, la pérdida del territorio, cuerpo, frente al español, significaba perderse ellos mismos en su identidad completa. Sin territorio, cuerpo, no había lugar donde desarrollar su alma, cultura. El pueblo mapuche, nativos del territorio sur de Chile, describió al español cristiano como el Huinca, que quiere decir ladrón extranjero, una palabra tomada del fonema que describía al imperio inca, que había intentado también tomar sus bosques y riberas muchos años atrás. El mapuche veía en la actitud avasallante de los imperios el corazón oscuro de un ladrón insaciable. Primero lo vio en el expansivo imperio inca, al que resistió y expulsó de sus bosques, y luego en el conquistador cristiano europeo. El Huinca era el tomador externo que venía a quebrar el cuerpo, territorio, de su pueblo y vaciarlo del alma, cultura propia. El pueblo mapuche no conocía a detalle la historia de España y su conquista en todo el continente. Sin embargo, la primera impresión que tuvieron del conquistador, que venía con un crucifijo en la mano, fue la de un ladrón. Y acertadamente, América fue para los europeos de dicha época un lugar para sacar y sacar recursos sin descanso. Son numerosos los estudios que cuentan los niveles grotescos de explotación a los que se llegó en dichos años de colonización. Aunque para ser imparciales debemos admitir que ya existían en el continente imperios devastadores antes de la llegada de los europeos, pero estos imperios no explotaron los recursos humanos y naturales a los niveles y en el tiempo que Europa lo hizo.
Cuando la conquista estuvo en su auge, etnias enteras fueron eliminadas, mientras los cristianos, como ellos falsamente se hacían llamar, imponían su cultura, lenguaje, costumbres y fiestas con sangre. Imponían su propia alma corrompida sobre el alma perdida de las etnias nativas. El cuerpo de estos pueblos nativos fue explotado y junto con ellos el alma de muchos fue mutilada. Todo con la imagen distorsionada de un evangelio útil para la empresa conquistadora, pero inútil para transformar con verdades celestiales. En aquel momento, la cultura católica era impulsada por el imperio conquistador, como un proyecto para civilizar a los nativos. No tenía nada que ver con el reino de Dios, ni mucho menos con su corazón. El objetivo explícito era la explotación de la tierra y sus habitantes, quebrando el cuerpo y vaciando el alma cultura incivilizada de los pueblos que habitaban en el continente. El resultado fue un continente con el cuerpo, territorio roto, por ser mirado como una herramienta desechable, y el alma, cultura, vaciada de su desarrollo natural, que, aunque salvaje o incivilizada, podía ser encaminada a los pies de Cristo con el Evangelio verdadero. Aquí en América no hubo hermosos pies anunciando la paz, Romanos 10:15, solo pies armados que avanzaban para despojar, mientras en Europa el fuego de los mártires y testigos de Cristo liberaban los principios que en el futuro podrían traernos la cultura, alma celestial y transformadora del Cristo resucitado. Cultura religiosa de sangre. Durante todo el colonialismo, y hasta por lo menos el año 1800, América vio al cristianismo católico y a su evangelio como un látigo civilizador, que ofrecía una cultura de obediencia y de represión contra los herejes, indígenas y protestantes. Hubo varios intentos de reformadores de asentarse en Sudamérica en los inicios del fuego de reforma, pero estos fueron rápidamente socavados con violencia. La colonia calvinista de Río de Janeiro, fundada en 1555, fue completamente destruida y los pastores ejecutados en 1558. Algunos mestizos y españoles en América eran acusados por los inquisidores de herejes portadores de la lepra luterana. En 1559, el año en que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que tradujeron al español la Biblia, logran huir de Sevilla bajo amenaza de morir quemados, ese año en Chile el Tribunal del Santo Oficio acusa a una mujer, Francisca de la Vega, de herejía luterana. El año siguiente, en la ciudad de Concepción, en Chile, don Ramón Vega y Hernando de Alcántara son condenados por la Inquisición por pestilentes ideas y doctrinas luteranas, siendo azotados, mutilados, torturados y enviados a la cárcel en Lima, Perú. En 1569 aparece el Edicto Real de Felipe II, que establece la Santa Inquisición en Chile. Luego vendría la de Cartagena de Indias en Colombia. Ambos lugares fueron los que tardaron más en conocer la cara sangrienta de la Contrarreforma. En Perú, en la ciudad de Lima y en México, esto era pan de cada día. La persecución estaba instalada en Sudamérica y continuaría así hasta el nacimiento de los nuevos países y estados. Las guerras político-religiosas seguían azotando Europa. Cientos de miles de muertos en París, Sevilla, Roma y muchas otras ciudades donde se producían persecuciones a los protestantes. Todo financiado con la plata, el oro y los recursos extraídos de los territorios sudamericanos. No debemos olvidar que los jesuitas tenían a su mando la extracción de las minas de acero y minerales para producir las armas necesarias para esta guerra. En esa empresa, explotando indígenas como mineros, se embarcaron por todo el continente en busca de minerales nuevos para las armas que matarían protestantes en Europa e indígenas en América. La Contrarreforma imponía su cultura con órdenes monásticas y ejércitos armados. Sin embargo, y en respuesta al poder católico, los ingleses anglicanos soltarían a sus corsarios protestantes para hostigar los navíos españoles y socavar las riquezas que alimentaban el brazo armado católico. Todo esto en medio de un juego geopolítico y militar que nada tenía que ver con el reino de Dios y su cultura.
ya que el reino de Dios y su cultura no son de este mundo, ni se imponen por la espada. Mateo 26:52. El reino, Cristo, se expone como una luz en lugar alto, para que aquellos que amen la luz vengan a ella de forma voluntaria o la resistan y sean condenados. Juan 3:18-21. Los ingleses sabían que mientras el suministro desde Sudamérica fuera tan auspicioso, no tendrían forma de poner límite a los ejércitos papistas que aportaba España, Francia y Portugal. Uno de estos corsarios fue Francis Drake, hijo de un pastor calvinista, quien atacaba las posesiones españoles en los puertos, entre ellos el puerto de Valparaíso en Chile, Panamá, entre otros, al más puro estilo de piratas del Caribe. En 1578, cuando Francis Drake ataca el puerto de Coquimbo en Chile, los católicos sobrevivientes chilenos del puerto queman los restos de un marino inglés junto con su Biblia. Asimismo fue con todos los marinos ingleses capturados en las costas del Pacífico. Eran condenados y quemados en plazas públicas bajo la causa de herejía luterana. Este era el aspecto que tenía la cultura de sangre del cristianismo que llegó a nuestro continente. No debemos olvidar este detalle, porque esto era algo que los nativos notaban, haciendo que quedara en ellos marcada la resistencia contra estas formas de creencias. No me cabe duda que entre los primeros asentamientos existieran algunos pocos hombres de Dios con genuina búsqueda de las cosas celestiales. Un dato curioso es el primer servicio protestante en el que posteriormente vendría a ser territorio chileno el 2 de agosto de 1599. Ocurrió en el estrecho de Magallanes, donde una desesperada flota holandesa, bajo la dirección de Simón de Cordes, realizaría un servicio de acción de gracias para pedirle a Dios vientos y comida. La flota holandesa, carente de vientos y alimento, temía morir en tierras desconocidas. Por tanto, recurrieron a su fe e hicieron un culto de adoración y cenaron juntos la cena del Señor. Días después, un cardumen de peces varó en las playas, en la ahora llamada Bahía de las Sardinas, junto con la llegada de vientos favorables para continuar su camino. Hechos como estos no faltaron, porque habían hombres que creían en el poder de Dios, pero en su mayoría la cristiandad estaba sumergida en una guerra religiosa y política, dejando el alma de los territorios con profundas cicatrices y marcas de sangre. En los primeros 100 años, el Evangelio puro y el fuego de la Reforma no pudo expandirse en Sudamérica. Los santos que llegaron murieron como semillas, saludando la promesa de una gloria futura. Nuestros ancestros de fe entregaron sus vidas en martirio y renuncia para la liberación de los principios que las siguientes generaciones podrían tomar libremente. Esta es la tarea de un verdadero testigo de Dios, y muchos de ellos nos observan con esperanza desde la nube que rodea el trono. La cultura del reino estuvo presente en estos mártires, pero no pudo en su época ser asentada en otros lugares. Lo que sí llegó a Sudamérica fue una cultura religiosa y sangrienta. Los nuevos pueblos buscan una identidad para sus almas. Estas guerras político-religiosas propiciaron en los posteriores años el nacimiento de otras formas de pensamiento. Algunos intelectuales europeos comenzaron a cuestionar la validez de seguir muriendo por creencias religiosas o de fe. Entonces buscaron nuevas formas de hacer prevalecer los ideales, que no implicara morir como semillas. Esas formas de pensamiento que terminaron por desembocar en la Ilustración y los movimientos de la masonería anticolonial son las que estarían posteriormente a la base de los nuevos pueblos sudamericanos. Los próceres de las naciones sudamericanas fueron en su mayoría respaldados por naciones protestantes que no soportaban el imperio español católico. Al momento de comenzar las independencias en la América española, la muerte y batalla de los santos en Europa había liberado profundos principios que la Iglesia tomaría con el tiempo. Pero no era algo masificado del todo, menos en los nacientes pueblos mestizos que ahora tenían una matriz cultural profundamente católica, arraigada por los cientos de años bajo el catolicismo de España. En los 100 años antes de las independencias sudamericanas, entre 1700 a 1830, la Iglesia libre en el Viejo Mundo
había experimentado y desarrollado elementos culturales importantísimos como fruto de la entrega de los mártires. En esos años hubo un renovado anhelo de propagar el Evangelio en las nuevas naciones y nuevas formas de predicar el Evangelio a las familias de la tierra. Esto incluyó un enorme movimiento de hermanos a las naciones y nuevos lugares de África. También comenzó un poderoso auge de la adoración por medio de melodías, tanto expositivas como aquellas que el pueblo podía cantar en conjunto, algo que se inició con los valdenses en la Prerreforma, que continuó Lutero y que se acrecentó en esos años con Charles Wesley y Bach. Este último compondría la Pasión, según San Mateo, dándole melodía al sufrimiento de Cristo camino a la cruz que relata el Evangelio. En esta composición musical incluyó la frase «Mártires, vuelen a la colina de la fe», en una clara alusión a los santos protestantes que habían muerto por liberar esos principios que la Iglesia ahora conocía. Además, se fundaron enseñanzas para niños huérfanos que desembocarían en la escuela dominical, poniendo la evangelización a los niños como parte fundamental de la Iglesia. También hubo enormes esfuerzos por llevar las escrituras al lenguaje de los pueblos y al máximo de personas posibles, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. La tarea de liberar principios del reino en las naciones era apremiante. Para esto se usaba la imprenta como tecnología al servicio de la expansión del Evangelio. Las congregaciones reunían dinero para comprarlas y enviarlas por barco a los lugares donde se requería imprimir las escrituras. En estos años los jesuitas entraron en descrédito para el papado y los reyes de Europa por su acumulación de poder y riquezas. Son entonces suprimidos y se les ordena abandonar Portugal, España y Francia entre 1759 y 1761. El brazo opresor del catolicismo se fue debilitando. La Revolución Francesa fue una clara prueba de aquello. También el Imperio Español comenzó a dar muestras de declive. Un punto importante de inflexión. En 1808 es la orden de quien había tomado el trono de España, José Bonaparte, hermano de Napoleón, de disolver la Inquisición y abrir las prisiones donde habían encarcelado a los herejes. Como sabemos, los acontecimientos de Europa impulsaron las independencias latinoamericanas, pero también obligaron a los pueblos mestizos de América a pensar en su propia cultura, alma, que no era indígena, pero tampoco del todo europea. Venezolanos, colombianos, bolivianos, argentinos, peruanos, etc., se vieron obligados como pueblos a pensar en sus propias almas, culturas, desde cómo se autopercibían hasta lo que esperaban de sí mismos ahora que España no les imponía una falsa identidad. La gran mayoría de los mestizos eran hijos, nietos o bisnietos de europeos, pero nacidos y criados en un territorio, cuerpo, distinto al de Europa. Por lo tanto, se sabían diferentes y habían crecido de la mano de las culturas almas de otros pueblos, ya sea indígenas, nativos o africanos traídos durante las explotaciones de las riquezas naturales. Cuando la época de las colonias fue quedando atrás con las independencias en las naciones de América, de los numerosos nativos poco quedaba. Con los cientos de años de colonialismo, el alma, cultura de los pueblos originales sobrevivientes se había adaptado a la vida más urbana o incluso desaparecido. Entonces los nuevos pueblos mestizos determinaron, desde las dos corrientes religiosas imperantes, el catolicismo y la masonería, una cultura, alma, que los definiera. Como un adolescente que despierta al mundo, las nuevas naciones sudamericanas buscaron elementos del territorio, cuerpo, que les otorgara singularidad. Pero al no entender el diseño preexistente y eterno del Padre para esos lugares, y al pasar por alto aquello que los nativos habían descubierto del orden natural de sus territorios, estas naciones nacieron con la orfandad de un niño que no tiene raíces ni propósito trascendental. Y la orfandad te hace débil frente a la hechicería y a la falsa paternidad. Usaron el mismo cuerpo, territorio, anterior para desarrollar su alma, cultura. Un territorio que ahora, modificado por las explotaciones, se repensaba y revestía sobre las cicatrices. En el caso de Chile, por ejemplo, la nueva nación mestiza
se concibió en sus inicios con una fuerte tutela inglesa. Bernardo Higgins desde un inicio contó con la ayuda de oficiales ingleses, protestantes, para tomar los puertos chilenos y expulsar a los españoles. En 1817, un año antes de firmarse la independencia de Chile y en pleno proceso de guerra, Henry Hill, puritano calvinista, y su socio Stanislaw Lynch internan armas para el ejército patriota y Biblias para la causa protestante. Y en este detalle hay un punto que debemos mirar como iglesia. Por alguna razón, en algunas ocasiones, todas las corrientes emergentes del calvinismo aceptaron el uso de la fuerza a favor de sus intereses. Esta mezcla de armas y Biblias es una idea recurrente en culturas protestantes que provinieron del calvinismo. No es extraño ver hasta el día de hoy en Estados Unidos cómo los estados con fuertes raíces protestantes calvinistas se inclinan por el uso personal de armas. Esta aceptación de la fuerza es un tema recurrente en el calvinismo desde tiempos de la Reforma. Calvino aceptó el uso de la fuerza en Ginebra cuando condenaron a muerte a Miguel de Cerver. También John Knox, amigo de Calvino y promotor de sus ideas, aceptó la fuerza como recurso en la sangrienta Revolución de Escocia. Inglaterra lo hizo con el propio corsario Francis Drake, hijo de un pastor calvinista. Los holandeses calvinistas hicieron lo mismo en otras ocasiones y en localidades de alrededor de la tierra, entre otros ejemplos más. A mi parecer, el calvinismo como corriente teológica posee desde sus orígenes una fuerte inclinación hacia lo pragmático, externalizando la fe en obras radicales de cambio social. Esto es un sello distintivo del calvinismo. No podemos desconocer que Calvino fue acusado de dictador y expulsado de Ginebra en el primer intento por llevar la reforma a todos los estratos de la ciudad. Cuando vuelve a Ginebra, junto con otros calvinistas, establece la Academia de Ginebra, donde enseñan a los futuros pastores un pensamiento teológico específico, pero también tienen clases de gramática, lógica, física, música, lenguas antiguas, historia, industria y agricultura, en una clara inclinación hacia lo pragmático. La Iglesia pasó de ser una comunidad de santos salvos por fe a una comunidad preparándose para establecer un pensamiento específico en el mundo. Esto puede ser poderoso en muchas ocasiones, sobre todo los esfuerzos por evangelizar y traer soluciones a una comunidad, pero también tiene un aspecto controversial en muchos momentos de la historia, ya que hace del creyente un ser cuya alma, cultura, está centrada en un gobierno espiritual externo, que busca lo visible y exterior como una manifestación válida de la obra de Dios. La generación y producción de recursos y riquezas materiales se vuelve algo imperativo cuando se llevan las ideas calvinistas fuera de la presencia de Dios. Cuando Dios sale de la ecuación y solo quedan las ideas, la lógica del calvinismo podría volver a las personas en una maquinaria industrial de bienes materiales. Más adelante entenderemos cómo esa delgada línea roja fue traspasada y dejó a las generaciones actuales con un enorme conflicto. Pero volviendo al ejemplo de Chile, las nuevas naciones mestizas tuvieron que crear una identidad cultural, alma del nuevo pueblo. Todas ellas recurrieron a culturas, almas de otras naciones ya establecidas, como un adolescente que busca modelos a seguir imitando el alma de otros. En el caso de Chile, al ser tutelado por Inglaterra, su visión del mundo se volvió comercial y portuaria, creciendo a espaldas de las montañas y siempre mirando hacia el mar. Esto no solo ocurrió en Chile, muchas naciones andinas olvidaron por completo el diseño de Dios en sus montañas, dejándole los lugares altos al chamanismo o a la suerte de quien quiera desear poseerlos. Recuperar ese diseño es una de las razones que me llevó a escribir el libro Batallas en el Gran Monte, para dar un sustento espiritual a la importancia de los lugares altos en nuestras tierras sudamericanas. Hemos perdido de vista ese primer elemento de nuestro diseño preexistente. Los lugares altos son decisivos en nuestro continente y lo serán más aún ahora que un nuevo mundo se asoma. Y como ejemplo del tutelaje europeo sobre los nacientes pueblos mestizos, hasta el día de hoy en la tumba de O'Higgins, ubicada frente al Palacio Presidencial chileno,
se puede ver esculpida la imagen de una mujer en la orilla de la playa, representando a Chile, dándole la espalda a la cordillera y mirando hacia el mar, y un ángel, que no es de Dios, saliendo del océano entregándole a Chile la corona de victoria por una independencia y el bastón del comercio. Dicha imagen fue esculpida en mármol por el hijo de O'Higgins para ser puesta en la tumba, como acto simbólico de lo que su padre y la sociedad chilena creían era su mandato y poder. Todas las grandes capitales de Chile fueron puertos y los pueblos al interior se dedicaban a producir bienes que pudieran ser trasladados hacia esas ciudades portuarias, siguiendo al pie de la letra el modelo inglés, que incluyó la creación de los primeros bancos, casas de cambio y periódicos en Chile. Las montañas y zonas del interior solo eran un depósito de recursos que explotar, minero y agrícola, para ser llevado a los puertos para la venta. No eran vistos como lugares donde pudiera desarrollarse algo nuevo que marcara una identidad en la nueva nación. Solo Santiago de Chile, la capital entre valles, se mantuvo en crecimiento, por el solo hecho de poseer el poder político que manejaba las leyes para los puertos. El alma cultura de Chile se volvió comercial, pero esta mirada emergía desde la orfandad de creer que no poseía raíces ni diseño preexistente donde reconocerse a sí mismo. Fue esta visión y la tutela inglesa la que llevó a Chile a la Guerra del Pacífico.